Gracias. Hermanos, y he estado meditando en esta semana con relación a la palabra del Señor, con relación a la vida de ustedes y lo importante que es conectar de manera genuina la palabra y tener la palabra en nuestro día a día. La alabanza que nosotros acabamos de escuchar, si nosotros como en efecto debe ser, la meditamos mientras alabamos, la pregunta es, ¿yo anhelo tu palabra sinceramente? Sinceramente. Y la pregunta, yo no se la hago a ustedes para que ustedes me respondan a mí, sino para que ustedes puedan percibir que en la palabra de nosotros, en la palabra del Señor está nuestra vida. Y ahí nosotros somos vivificados. Es en la palabra donde realmente hay gozo, pero eso también se aprende. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un ejercicio personal y dijéramos, ¿cuánto tiempo paso yo frente a la televisión? Ok, voy a desafiar. Nosotros hablamos de desafiar, hablamos de esperar y hablamos de creer. Voy a desafiar. Voy a estar media hora escuchando la palabra grabada, la palabra que está, hay plataformas que tienen la Biblia y uno le da play, libro de Juan, por ejemplo, Evangelio de Juan, y va leyendo, y va leyendo, y va leyendo. Y cuando nos concentramos a escuchar, que pasa que hay personas que les es más fácil visualizar, porque captan todo a través de la vista, hay otros que captan más a través del oído, y hay otros que captan más cuando alguien les explica y lo conecta con las sensaciones. Son diferentes maneras de captar la vida de cada persona. Pero si nosotros desafiáramos, bueno, yo voy a poner una alarma y no me voy a pasar de media hora en Instagram. Llámese Instagram, llámese TikTok, llámese cualquier red social de esas que nosotros podemos ver y vemos también contenido que nos ayuda, ¿no? Contenido de salud, contenido de cuestiones psicológicas, de cocina, de lo que nos guste. Entonces digo, voy a poner media hora. Oh, no, me voy a poner una hora de la palabra y una hora de redes sociales. ¿Qué pasa cuando voy a la red social? Que todo lo voy a conectar con la palabra. Y nosotros, por eso es que yo les hablo como de esto. O sea, ¿qué es esto? Le dicen, no es nada, pastora, estoy moviendo los dedos. ¿Qué es esto? Es que así como nosotros sentimos en la carne, así la palabra nos vivifique de tal manera nuestro ser interior que la anhelemos, que no podamos estar sin la palabra. Y, y a veces, sé que a mí me pasaba muchísimo al principio, que me ponía a leer la palabra y a los 15 minutos ya estaba dormida, me dormía. Pero si me ponía a ver la televisión, no me dormía. ¿Y es por qué? Por los diferentes estímulos que nosotros recibimos. Pero todo esto para decirles que el mensaje del camino de salvación, que lo que contiene es la palabra de Dios, es un mensaje que se vive así, que se vive, que se desmenuza y que se vive. Y que si nosotros venimos de la religión evangélica, hemos sido grabados en la religión evangélica y tomamos el mensaje del camino de salvación que contiene la palabra de Dios desde la misma perspectiva
perspectiva espiritual de religión, no podemos conectarlo. Y si yo no conecto algo, si yo algo no lo hago mío, no lo disfruto. Y si no lo hago mío y no lo disfruto, pues cuando lo comunico, las personas que lo reciben no lo reciben con gracia, sino lo reciben con religión y en religión. Y ustedes, eh, fíjense ustedes que a veces hablaba esta semana con una persona y me decía, ay, pastora, lo que pasa es que usted a veces dice las cosas desde el púlpito y me hace sentir así como mal, como si yo no estuviera haciendo las cosas. Y yo le digo, es que yo no digo nunca las cosas del púlpito para nadie en particular, porque si no yo les estuviera apoyando el ojo, le voy a tirar de aquí puntas a William, le voy a tirar puntas de aquí a la Fabiola. Esta semana no la vi en el discipulado, perdida anda, porque hay gente que no entra al discipulado y anda perdida. No. Y ustedes van a decir, pastora, pero a veces has dicho eso. A veces has dicho que las personas, teniendo la oportunidad de recibir la palabra a título personal y de ser instruidos a título personal para ser levantados como discípulos de Cristo, no lo valoran. Pero si usted lo valora, no lo estoy diciendo por usted. Y si usted no lo valora, yo tampoco lo estoy diciendo por usted. Lo estoy diciendo para ustedes, pero no a nadie de manera particular, porque el púlpito es para dar vida, no para tirar puntas. Aprendan eso siempre. El, el púlpito es para dar la palabra de vida. Si nosotros tenemos que decirle algo a alguien, tenemos que decírselo de manera personal y con la sabiduría y la gracia de Dios para no herir a nadie. Porque lo más maravilloso es que ustedes estén congregando, que ustedes estén recibiendo la palabra, que ustedes estén dispuestos, disponibles, tomando su tiempo para crecer espiritualmente. Eso significa que el Dios de los hebreos que los encontró y que nos encontró a todos, nos ha considerado personas eh, que Él nos da el valor que nos da es tal que nos da lo más maravilloso y poderoso que hay, que es el Evangelio. Entonces, he tomado todo este tiempo tipo introducción o a manera de introducción, porque si vemos el mensaje del camino de salvación como un conocimiento o como un aprendizaje, no lo vamos a poder bajar de aquí. Miren dónde los tenemos que bajar, de aquí al corazón y del corazón a los pies. Pero los pies son físicos. Sí, pero yo lo digo en el sentido de que el camino se transita día a día. La salvación se transita paso a paso, segundo a segundo, momento a momento. Y como conocemos el mundo espiritual, que Satanás siempre va a querer darnos así el moño para llevarnos a la cárcel espiritual otra vez. Sí, él siempre viene ahí con él, a alarnos otra vez para la cárcel espiritual. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre caminando como que tenemos zapatos de plomo, botas de plomo y estamos caminando en pisos de vidrio. No porque tengamos temor, sino cada paso que damos lo damos de manera segura, pero sabiendo cuál es la meta que nosotros tenemos. Alcanzar ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es salvar y sanar a las almas. A veces les digo, esto no se trata de que, wow, o sea, ¿cuántas personas has salvado? No, pues yo no salvo a nadie, para empezar por ahí. Pero ¿cuántas personas? Sí, yo entiendo. Pero ¿cuántas personas le ha dado el Evangelio? Pues yo no sé, porque el que se los ha dado el Señor, no yo. Y hay personas que tienen el privilegio de darle el mensaje a una persona y recibe salvación, una sola persona. Y esa persona cambia el mundo. Entonces esto no se trata de lo mucho o de lo poco que hagamos, sino se trata de que siempre seamos siervos fieles y útiles para hacer lo que el Señor nos manda hacer en el momento que nos mata, en el momento que nos envía. Entonces, este es
el preámbulo para que podamos nosotros disfrutar, que nosotros podamos disfrutar eh, lo que son las bendiciones del Hijo de Dios. La semana pasada veíamos entonces por qué Cristo es la salida, por qué Cristo es la respuesta, por qué hay un solo problema, hay un solo problema, un único problema. Y para ese único problema hay una sola respuesta. Cristo es la respuesta al problema fundamental del hombre. Y cuando vemos la palabra en Génesis 1, del 1 al 4, la cual me voy a permitir leérselas, y hagan ustedes ahí memoria. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 4? Porque nosotros los evangelistas que estamos transitando este mensaje ya hace por lo menos un año, los que tienen un año, hay unos que tienen menos, pero sabemos que todo comienza con creer que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y dice así la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿por qué Cristo es la salida, la respuesta? Es la salida y la respuesta porque desde el principio, cuando leemos la Biblia nos muestra que existen 4 seres espirituales que no los vemos con ojos físicos. El Dios creador, las tinieblas, que sabemos que es el adversario de Dios, Satanás, que desordenó la tierra cuando fue echado del santo monte de Dios, que se rebeló contra el Señor, conforme a la palabra de Ezequiel 28, del 13 al 19. Y ese Satanás, que es adversario de Dios, que desordenó la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, es el mismo que causó ese desorden y que causa ese desorden, ese vacío en la vida de los hombres. Por eso el hombre siempre está buscando sentirse feliz, buscarla de aquí, de allá, y nada ni nadie lo puede llenar, porque el hombre también fue creado como un ser espiritual. Entonces, lo único que llena al hombre es el Espíritu de Dios y el único que ordena la vida desordenada del hombre es el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros luego que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Luego que Cristo, quien es la luz desde el principio, ilumina nuestras vidas. Porque nosotros apagamos, cuando nosotros apagamos la luz, queda allí una lucecita todavía porque la computadora está encendida. Pero cuando la luz llega, cuando la luz se enciende, todo, absolutamente todo es iluminado. Por eso es que Cristo es el que ilumina nuestra vida de tal manera que el mismo Espíritu de Dios nos muestra a nosotros lo que está en nosotros, que no es semejante a Dios, que no es luz, que es oscuridad. Como por ejemplo, pastora, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Todos quedamos separados de Dios, no perdimos la gracia de Dios, la cobertura de Dios, el trono celestial, el huerto del Edén, todo lo perdió el hombre por el pecado original. Pero Cristo es el que nos justificó. Entonces, como Romanos 3:23 dice,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados en Cristo delante del Padre, somos restituidos a la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Por Cristo, la simiente de la mujer. Entonces, ¿de qué manera se resolvería y se resolvió el problema de pecado del hombre? A través de la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a Satanás cuando fue a la cruz del Calvario. Por eso el significado de la cruz o el significado de la cruz es que Cristo se hizo el camino para que el hombre fuera a Dios. Y cuando el hombre fue a Dios, entonces ya fue justificado, ya fue restaurado, había sido destituido, ya fue restaurado a la gloria de Dios. Y las consecuencias producto de la separación, la mujer sufriendo por el marido y por los hijos, el hombre en dolor todos los días de su vida, en fracasos, en afanes, y el hombre sin Dios, sin Cristo, va a una muerte eterna, a una condenación eterna. Entonces, por eso es que es Cristo, el profeta que abrió el camino, el verdadero, el único. Cristo es el verdadero sacerdote que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero él, al ir a la cruz del Calvario y tomar nuestro lugar en la cruz, dice la palabra en Gálatas 2:20 que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Cristo nosotros obtuvimos redención, libertad, salvación. Y entonces por eso vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que las consecuencias de la separación, el dolor de la mujer por el marido y por los hijos, y el dolor del hombre, porque ahora tiene que proveer para la familia y tiene que ser el protector de la mujer y tiene que ser realmente el que domine a la mujer, como dice la palabra, y que pasó entonces el hombre a ser el señor de la mujer. Dejó Dios de ser el Señor de la mujer. ¿Pero de cuál mujer? De la mujer que no está en Cristo. Por eso Cristo nos saca, nos libra completamente de este ciclo de vida maldito, porque este es un ciclo de vida maldito. Dice, pastora, ¿cómo usted utiliza la palabra maldito? Porque maldito es lo que viene del mal. Y una persona que es hijo del diablo, pues está en la cárcel espiritual, está buscando cómo salir, vive en tormento, vive en desesperación, vive en dolor, toma decisiones de las cuales después se arrepiente, se enferma, se angustia, tiene un destino eterno que es el infierno y continúa ese ciclo de manera irremediable hacia los hijos. Pero nosotros, el Señor nos sacó de allí. Por eso Cristo es mi Cristo, su evangelio, la buena noticia es mi evangelio, Él es mi profeta, Él es mi camino y en el camino, en Él, como el camino es donde yo anhelo mantenerme. Oramos para que el Señor, manténme en tu verdad y todo lo que no sea tuyo, tú me des el discernimiento. Espíritu Santo, y es que el deseo de Dios es darnos eso, darnos al Espíritu Santo, como dice la palabra. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Wow, yo tengo temor de afrontar esta situación. Yo tengo temor de hablar esto. ¿Por qué tengo temor? Ah, bueno, porque esto puede traer tales y tales y tales consecuencias, ¿no, Señor? Eso es orar, pero recuerdo la palabra.
Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero tu palabra dice que en todo tiempo busque estar en paz, que busque la paz y la siga. Entonces, ¿esto lo debo hablar o no lo debo hablar? Y allí, si usted deja eso allí y espera, la señal de Dios va a venir de manera inequívoca. Porque vivimos en una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el Cristo que nosotros tenemos, que ahora nos ha llevado a mantener nuestras prácticas espirituales todos los días, la palabra, la oración y el evangelismo, que Él es vivo y es real, la palabra, la oración y el evangelismo levantan la torre de luz. Es la torre de luz que deshace todas las obras de Satanás. Entonces, si Cristo vive en mí como en efecto vive, y yo soy el templo de Dios que camina, yo soy la torre de luz que se desplaza, todas las fuerzas de la oscuridad están siendo quebrantadas, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Ah, para deshacer las obras del diablo, pero ¿y dónde está? Apareció y desapareció. No, está en mí, está en mí. Él vive en mí, yo vivo en él. Él es mío, yo soy suya. Porque él vive, yo también vivo. Hasta ahora nada habéis pedido. Pide para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cuál es mi gozo? Mi gozo es el Evangelio. Mi gozo es que las personas procedan a arrepentimiento. Mi gozo es tener las bendiciones de encuentro. Mi gozo es tener la fuerza espiritual para comunicar las verdades de Cristo. Mi gozo es ser un instrumento en las manos del Señor. Mi gozo es estar muerta para el mundo y vivir para Cristo. Porque el mundo nada, absolutamente nada, tiene para ofrecerme porque en Cristo yo tengo la bendición completa. Si esto es así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos repasando el mensaje del camino de salvación. Tema 1, problema fundamental del hombre. Tema 2, las consecuencias de la separación. Tema 3, los 6 estados del no creyente. El 4, en el 4 hablamos los métodos que utiliza el hombre para acercarse a Dios o buscar a Dios, las o buenas obras, la filosofía, la ciencia que busca comprobar la inexistencia de Dios. Hablamos de lo que está dentro de la iglesia que no es evangelio, misticismo, legalismo, la religión en sí y el humanismo que ha tomado lugar en la iglesia, que es lo que el hombre sabe, lo que el hombre dice, lo que el hombre predica. Pero el centro de la predicación del evangelio siempre fue Cristo. Escuchaba la palabra de Juan 14, Juan 14, no, Juan 18 en adelante. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo es aprehendido por los soldados que envía el sumo sacerdote. Y cuando llegan al huerto de Getsemaní, que ya el Señor los estaba esperando porque sabía que había llegado la hora, ellos lo toman, lo llevan, lo llevan preso, pues, y lo llevan no lo llevan exactamente ante el sumo sacerdote, sino ante un familiar del sumo sacerdote. Pero lo cierto es que cuando se lo presentan a Pilato, Pilato pregunta, ¿por qué lo traen a mí? Entonces, si yo no soy judío, o sea, si él cometió algún delito, júzguenlo ustedes como judío. Y ellos le dicen, lo que pasa es que él se hace llamar el rey de los judíos y dice que él es el hijo de Dios. Ajá, y que para nosotros eso es causal de muerte. Ajá, y entonces,
Pero en nuestra ley no está permitido matar, porque los 10 mandamientos de nuestro pueblo judío dicen no matarás. Entonces nosotros no lo podemos matar. Y por eso venimos a ustedes para que lo maten. ¿Qué les parece eso? Léanlo. El pecado que él cometió, el delito que él cometió es delito de muerte. Bueno, júguenlo ustedes, mátenlo ustedes. No, nosotros no lo podemos matar, por eso lo traemos a ti. Y por eso es que Pilato les dice y les vuelve a decir, no hallo pecado en él, perdón, no hallo ningún delito en él, no hay delito de muerte en él, lo voy a soltar hasta que ellos le dicen que le suelte a Barrabás. Pero esto está ocurriendo cuando es el tiempo de la Pascua. Y en Pascua el pueblo judío celebra la fiesta de que salieron de la esclavitud de Egipto, salieron hacia la tierra de Canaán, donde nacería el Mesías. Y el Mesías ya nació, creció, está frente a ellos y ellos deciden matarlo. ¿Por qué? Todo esto para que se cumpliera el plan de Dios. Sin duda alguna para que se cumpliera el plan de Dios. Pero lo que les quiero decir es que cuando el hombre no entiende, cuando el hombre primero pone lo suyo, su cultura, su manera de pensar, su manera de ser, lo grabado, lo que ha echado raíz en él y que lo hace de manera natural, y que muchos ejemplos yo les he puesto a ustedes de eso. Hermanos, aún escuchando el mensaje de Cristo, piensan que este es un mensaje de una visión de una iglesia o de una loca o de un loco, de que somos locos, no, eso no lo vamos a discutir, pero de que es un mensaje personal de nosotros. Y este no es un mensaje de nosotros, este es el mensaje de la Biblia, el mensaje de salvación. Por eso, a través de transitar este camino, de entrar en Cristo, podemos disfrutar cada día de transitar el camino de salvación de la mano de Cristo, quien siempre nos va a mostrar la verdad, porque el interés de Cristo es que nosotros, que fuimos comprados por él a precio de sangre, tengamos esta vida tan valiosa dentro de él y que podamos disfrutar el plan y el propósito de Dios en nosotros, que va a ser mejor siempre, siempre que cualquier plan humano que nosotros podamos tener. Ojo, para nosotros y para nuestros hijos, que de paso no son nuestros, son del Señor. Lo mejor siempre va a ser en el Señor para ellos. Entonces nosotros transitando el camino de fe, podemos saber que no hay nada ni nadie que nos ate porque vivimos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, como en efecto vive en cada uno de nosotros, pues toda oración trasciende el tiempo y el espacio. Por eso es que nosotros podemos compartir el mensaje a través de esta plataforma donde nosotros físicamente no nos vemos, ni nos tocamos, ni nos saludamos con la mano, pero la palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros porque la palabra trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, el recibir la palabra a través de la plataforma nos da un poco de entendimiento a nosotros lo que es trascender, porque estamos a través de una pantalla trascendiendo los países, trascendiendo las fronteras, trascendiendo las costumbres, trascendiendo las tradiciones para centrarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en esa tierra es la que nosotros vivimos porque Él la creó para nosotros. Entonces, podemos disfrutar que somos hijos del Rey y que como hijos del Rey representamos el reino de los cielos donde quiera que estemos. ¿Por qué? Pues porque tengo estas bendiciones. Y entramos al tema, porque no es que no entremos al tema, sino que vamos haciendo el resumen, 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 resumen. ¿Para qué, hermanos? Para que ustedes puedan ordenar el mensaje.
Por eso es tan importante que ustedes tengan los dos cuadernos que les digo desde el principio. El cuaderno donde anotan el mensaje y van ordenando el mensaje y el cuaderno donde tienen las oraciones. Títulos de oración, personas por las que están orando, ritmo de oración, que tiene que ver con calendarios y con días y con temas y títulos de oración. Pero el cuaderno es sumamente importante porque podemos tener la grabación y la podemos repetir, es cierto, pero hay cosas que las agarro en el momento porque Dios me las da, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento es una práctica espiritual. Estamos en el reino de Dios porque ese es nuestro hábitat natural en Cristo y en el reino de Dios la palabra se cumple. Y cuando nosotros estamos centrados, como estamos en este momento, y concentrados en la palabra de Dios, en nuestros campos se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12. Yo voy a leer Juan 1:12. Zoar va a leer 1 Corintios 3:16. La hermana Silvia va a leer Juan 14:14. Janet, vas a leer Lucas 10:19. Fabita va a leer Hebreos 1:14. Iliana, por favor, lees Filipenses 3:20. Y yo me voy al final con Mateo 28 del 18 al 20. Entonces, dice Juan 1:12. ¿Por qué ponemos un solo versículo? Porque nosotros estamos viendo el mensaje básico del Evangelio. Y cuando nosotros lo aprendemos de esta manera, lo transmitimos de esta manera, lo replicamos de esta manera y todos tenemos un mismo mensaje. Entonces, ¿de dónde viene Juan 1:12? Fíjense ustedes el contexto de Juan 1:12. Voy a leer desde el 9 y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y voy con el último versículo. Nosotros no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón para ser hijos de Dios, sino por voluntad de Dios que es espíritu. Y por eso la voluntad de Dios desde el principio fue crear al hombre a su imagen, porque el hombre es el único ser creado por Dios para estar con él, a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, la luz que es Cristo, que es la luz del mundo, es la luz que nos permite a nosotros nunca andar en tinieblas. No andamos en tinieblas. Y la palabra está anunciando que venía. Ahora esa luz nos alumbra a nosotros. Vino a este mundo, Él hizo el mundo. O sea, el que vino fue el mismo que hizo el mundo, pero el mundo, los seres humanos que habitaban el mundo, no lo conocieron. Él vino a lo suyo, a un propósito. Por eso nosotros no somos movidos cuando dicen que Jesús vino y tuvo hijo y que María Magdalena y que
y todo lo que la gente diga. El mundo que no lo conoció dice eso, pero él vino con un plan y con un propósito. A lo suyo vino a salvar a la humanidad, pero los suyos, el pueblo de Israel, la nación donde él nació, perdón, la nación sí, la nación donde él vino, donde se cumplió la bendición de Emmanuel, no lo recibieron, no lo recibieron como el Mesías, porque lo esperaban como un rey, un gobernante, con toda la manifestación física de poder. Más a todos los que le recibieron, a todos los que estamos en esta plataforma que creemos en su nombre, nos dio potestad, poder, autoridad como hijos de Dios. Por eso, al recibir a Cristo, el aliento de vida viene a morar en nosotros y somos vivificados por el Espíritu de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 3:16, Soar, por favor. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanos. Claro que sí. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Amén, amén. Entonces ahora viene lo que yo sé, lo que es mío, lo que yo poseo, lo que Dios me ha dado. Me dio la potestad de ser hecha hija de Dios, pero es importante que yo sepa que yo ahora el Espíritu Santo mora en mí, vive en mí. Por eso Él se hace mi dueño, Él me llena, Él me guía, me direcciona. Y el deseo de Dios, el gusto de Dios, es cumplir la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Y dentro de esa obra están las respuestas a la oración. Vamos a leer Juan 14:14, desde el 12 hasta el 14. Desde el 12 hasta el 14. Muy buenas noches, pastora. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Silvia. Desde el 12, Gracias. ¿verdad? Correcto. Dice la palabra del Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Él no hacía comida, ¿verdad? Él no hacía dinero. La gente dice, no, es que yo tengo que trabajar para hacer dinero, porque ahora nosotros somos máquinas de hacer dinero. La gente, pues, es máquina de hacer dinero. Es que tengo que hacer. Y la palabra dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él también hará. Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y como ya él fue al Padre, él le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El nombre de Cristo es la llave que abre el reino de los cielos y nos fue dada a nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? O sea, ahí viene lo de desaprender. Ay, hermana, ¿ves estos zapatos tan bonitos que me trajeron? Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios, aleluya. Ay, son tan cómodos como un guante. Ay, qué ricos. El Padre glorificado en que usted tenga unos zapatos que le queden cómodos a sus pies. ¿Tiene eso que ver con Dios que es espíritu? No, pero de manera ligera nos expresamos de esa manera porque lo aprendimos en la religión. Y nosotros cuando vemos las bendiciones del Hijo de Dios tenemos que aprender lo que son las verdaderas bendiciones. ¿Qué son las verdaderas bendiciones? Que soy un hijo de Dios,
que el Espíritu Santo camina conmigo, Dios Trino está conmigo. Yo tengo la bendición de Manuel, por lo tanto, todo lo que yo pase en esta tierra, Él está conmigo, porque estoy segura de que yo oro y el reino de Dios se establece en mí. Tengo un enemigo, pero Él me da autoridad sobre todas las fuerzas de la oscuridad. Vamos a leer Lucas 10:19, por favor. Fabita, creo que eres tú. No sé quién es. Buenas noches a todos, pastora, buenas noches, hermanos. Yanecita, bienvenida, mi Eh, amor. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. Gracias. Esa palabra, al estar en el Evangelio de Lucas, es una palabra y una dádiva que viene de parte de Dios, de parte de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo, en el contexto del capítulo 10 de Lucas, donde Él envía a los 70 a predicar, cuando ellos regresan, que van de 2 en 2, 35 equipos de evangelismo salen a predicar. Ay, le vienen al Señor a decir, ay, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero cuando Jesús era el verbo, Él fue el que echó a Satanás del santo monte de Dios. Por lo tanto, Él lo vio caer del cielo como un rayo y ya no es. Y para siempre dejará de ser porque la autoridad no las ha dado a nosotros. Por eso dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás, ¿tiene poder? Sí, tiene poder. Pero el que lo venció y el que tiene la autoridad, porque Satanás no es creador, Satanás fue creado como un querubín protector. Él se hizo diablo, adversario de Dios, pero él no es creador, él es destructor. Por lo tanto, el Señor nos da a nosotros potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y este de serpientes y escorpiones nos trae a nosotros a Génesis 3:14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales, entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, a esa serpiente que Cristo venció en la cruz del Calvario, que es Satanás, Dios nos da autoridad para pisarla, hollarla. Y sobre toda fuerza del enemigo, toda, no alguna. Ay, pero es que ese es un problema grandísimo. Ay, pero es que eso está difícil. Nosotros en Venezuela decimos, ay, no, eso está muy peludo. Pues bueno, si está muy peludo, Cristo es el peine. Tenemos el poder y la autoridad para contra toda fuerza de Satanás. Y todo es una palabra absoluta. Todo es todo. Nada es nada. Jamás es jamás. Siempre, siempre, siempre te sostendré. Siempre. Palabras, las 4 palabras absolutas en Dios. Toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Hay 2 palabras absolutas en esta autoridad. Y esta autoridad nosotros tenemos que tenerla de manera segura. Porque además hay todo un mundo espiritual que no lo vemos con los ojos físicos. Pero por la palabra sabemos que existe y al creerlo, entonces lo disfrutamos y se manifiesta ese poder invisible a lo visible. Vamos a leer Hebreos 1:14. Fabiola, Estaba leyendo con el audio apagado. Buenas noches. buenas noches, hija linda. Hebreos 1:14. ¿No son Correcto. todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén. Entonces, si leemos desde el versículo
desde el principio, nos está hablando de los ángeles. Y al final, este versículo, o específicamente en este versículo 14, nos habla de que los ángeles son también seres espirituales, y la palabra nos dice en Apocalipsis 8:3 que los ángeles recogen nuestras oraciones y las llevan delante del trono de Dios. Y los ángeles traen las respuestas a nosotros. Entonces, los ángeles, que son espíritus ministradores, que son ejércitos celestiales, no nos obedecen a nosotros, le obedecen al Dios Trino. Por eso nosotros oramos a Dios y Dios es el que envía y gobierna también sobre los ángeles. Pero ellos nos dan seguridad, porque nosotros sabemos que ellos, los ángeles, que son nuestros escoltas celestiales. ¿Por qué? Porque un embajador nunca sale por allí así a comer perro caliente en la Plaza Venezuela, dijéramos nosotros allá en Caracas. No, o sea, el embajador va con el conductor, el escolta. ¿Por qué? Porque son personas importantes. Entonces, cada uno de ustedes son personas importantes para el establecimiento del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del trono celestial, del reino celestial. Vamos a leer, Iliana, la ciudadanía celestial. La porción de la palabra de Filipenses 3:20. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, nuestra ciudadanía. En un principio le presentaba a Eliana a los hermanos que estaban en la plataforma cuando comenzamos y le decía, mira Eliana, ella es de Ecuador, de Perú, de Venezuela. Eliana es de México, está aquí en Montreal, pero es de México, es mexicana. Entonces, nosotros hablamos de dónde somos, pero realmente nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros no somos seres movidos por nada de la tierra, por eso nosotros no peleamos por nada de la tierra. Por eso nosotros no, pero viste el político ese, ay, sí, es que ese, no, y aquel no, mira, el hermano Alberto lo vi con una camisa verde, sí, esos son los de voluntad popular. No, o sea, no, 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 no. Nosotros, nuestra ciudadanía celestial nos hace recordar para qué vivimos. Nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la segunda venida. ¿Y qué estamos entonces nosotros haciendo como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo? Orando, quebrantando las fuerzas de la oscuridad, limpiando esta tierra de todas las fuerzas de la oscuridad, asistido por los ángeles. ¿Por qué y para qué? Para hacer la evangelización del mundo, para cumplir el mandato que el Señor nos dejó. Y ese mandato hace que nosotros estemos preparando la tierra para la venida del Señor. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, camino del desierto, y todo lo que transitaron hasta llegar a la tierra de Canaán, porque en la tierra de Canaán iban a ser el Mesías. Entonces, ¿hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? Por supuesto que sí. Yo creo que el Señor hallará fe cuando venga a la tierra. Entonces, dice la palabra en Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leerlo, que sé que todos se lo saben de memoria. No, ya no tengo yo lo tengo que buscar porque yo no me lo sé, pero ustedes toditos se lo saben. Entonces dice la palabra, y aquí es donde vamos nosotros al centro de que para qué el Señor ordenó levantar la iglesia y cuál es el fundamento de la iglesia. Es la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se levanta la iglesia, para predicar estas verdades. Porque el hombre está en un problema fundamental, el hombre está separado de Dios, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y abrir el camino
hacia el Padre, aún a costa de su propia vida y derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, esto tiene que ser lo que une a la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A los discípulos que lo vieron resucitado y que aún dudaban. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta potestad, con esta autoridad, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he aquí, de manera segura, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he aquí, yo soy el que hago la evangelización a través de ustedes y con ustedes. Enfóquense, no van solos. Tienen toda la autoridad, porque fíjense ustedes lo que él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tienen la cobertura desde el cielo a la tierra y entre la tierra y el cielo. No duden, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Pero para hacer discípulos, yo primero tengo que ser un discípulo. Y por eso es que nuestro encuentro nosotros lo llamamos discipulados, porque esta es la escuela donde el Señor desea y anhela levantar los discípulos. Amén. Entonces, ¿qué une a la iglesia? Que uno es bajito, que el otro es blanquito, que este es el que canta, oh, voz de ángel, no, yo tengo voz de ángel. No, ¿qué nos une? Que somos hijos de Dios, que todos somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, todos ustedes son importantes, que nosotros somos los que levantamos la torre de Dios en oración que quebranta toda la fuerza de la oscuridad, que hay un mundo espiritual que conspira a nuestro favor y que Dios sin duda alguna responde, porque nos ha dado a nosotros la ciudadanía celestial, que aunque estamos en la tierra no, y aunque estamos en la carne no militamos conforme a la carne, porque nosotros somos seres espirituales con un privilegio, que cuando el mundo no sabe hacia dónde va, ni siquiera por qué viven, nosotros sabemos por qué, para qué y para quién vivimos. Y es para salvar y sanar a las personas en esta tierra y garantizar la continuidad del Evangelio hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por Cristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey, que nos libró del problema de separación, de las consecuencias como mujeres del dolor por el marido y por los hijos. Ya no sufrimos por el marido y por los hijos, sino que tú eres nuestro rey, nuestro Señor, y todo tu gobierno está sobre nuestra familia, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias porque en ti ya somos libres de todo afán, de toda preocupación. Ya para nosotros es imposible fracasar cuando tu gobierno está sobre nosotros y tú ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Gracias porque nos hiciste tus hijos y nos libraste de la cárcel y de Juan 8:44 de ser hijos de Satanás. Gracias porque nos diste la revelación de Cristo para salir de la idolatría y venir ahora, Señor, llenos del poder de tu Santo Espíritu en oración. Ante cualquier problema y circunstancia venimos delante de ti, Señor, y tú eres la respuesta. Enséñanos cada día a ser mansos y humildes de corazón. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza día a día a través de la llenura de tu Santo Espíritu y nos das la autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y gracias, Señor, porque en ti, Cristo, ha sido rota la maldición sobre nuestras familias
sobre nuestras generaciones. Tú cambiaste nuestro destino de muerte a vida, de maldición a bendición, y nos has llamado, Señor, dándonos la ciudadanía celestial y toda la autoridad de tu nombre, Señor Jesucristo, entre el cielo y la tierra, para nosotros ser y hacer discípulos a todo lugar, a todas las naciones, en cada lugar donde tú nos has esparcido. Llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu para vivir dentro de ti, que eres el camino, para vivir dentro de ti, que eres la luz, para no ser movidos ni a diestra ni a siniestra, y para esperar siempre tu horario, porque tu horario perfecto se cumple en nuestras vidas. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.